Buenas, buenas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí, profe. creo que sí. Ok, seguimos. Voy a quitar todo esto, toda mi basura. Ok, comenzamos. ¿En qué nos quedamos ayer? En fallas de encendido, ¿verdad? Prende y apaga. Corto, pues, más bien dicho. En cortos. Sí, profe. Vamos a ver otra de las fallas comunes del Xbox One. Y recuerden que estas fallas aplican tanto para Series X, Series S, One X, One S, One Fat. ¿Sale? Ok. Ok, tenemos la One S. Otra de las fallas que puede provocar que el equipo encienda y apague. Recuerden que el encienda y apaga es que el equipo tiene corto en alguno de sus componentes. ¿Sale? No termina su secuencia de encendido, el sistema lo detecta y se protege para no dañarse. Quedamos que uno de los problemas de enciende y se apaga puede ser porque haga falta un voltaje de standby. El otro puede ser porque haya corto en la línea de los MOSFET, que sería la línea de 12 volts. Luego tenemos también un corto por medio del chip Realtek, que dijimos que el chip Realtek se encarga de qué. ¿Quién me dice de qué se encargaba el chip Realtek? De la red, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar nuestro chip Realtek debajo de este componente. ¿Alguien tiene problemas para ver el video o la transmisión, perdón? Veo que entra y sale. ¿Nadie tiene problemas? ¿Todos pueden ver la imagen? Yo sí Yo lo la puedo veo ver bien, bien. profe. Ok. Quedamos que el chip Realtek, en el caso de la Xbox One S, lo tenemos en la parte de abajo. Vamos a encontrar el chip Realtek en las otras placas. Déjenme traerlas. Tenemos una One Fat
Tenemos una Series S. Y tenemos una Xbox One X. Vamos a empezar por la One Fat. En la One S, ya sabemos que el Realtek lo encontramos por la parte de abajo de la placa. Y lo encontramos con su nombre como Realtek. O también lo podemos encontrar con el signo. ¿Con el signo de qué? ¿Cuál es su logotipo de Realtek? El cangrejito. El cangrejito. Entonces, déjenme lavar esta placa porque está muy polvosa. Entonces, si yo quisiera encontrar en mi Xbox One Fat el chip que se encargue de la red por medio de cable, ¿dónde tendría yo que buscarlo? Esta es nuestra Xbox One Fat. ¿Dónde tendríamos que buscar ese chip? ¿Dónde lo podríamos localizar? ¿Quién me dice dónde podríamos encontrar este chip? Cerca del conector de red. En este caso, vamos a buscar la parte de abajo. Aquí tenemos el conector de red. Aquí está. Y no tenemos absolutamente nada debajo, ¿verdad? Pero buscamos por la parte de arriba. Vamos a hacer un poco de zoom para que puedan observar de mejor manera los componentes que vamos a encontrar cerca de nuestro chip real, perdón, cerca de nuestro conector. Entonces tenemos nuestro conector aquí y detrás de él tenemos componentes. Vamos a ver cuál de esos componentes podría ser el encargado de controlar esa conexión. Profe, no sé si sea mi internet o la transmisión, pero se ve borrosa, no se ve como ayer. ¿Se ve borrosa? A ver. Así, ¿Qué tal profe. ahí? Ahí ya mejoró, profe. ¿Se ve borroso todavía? No, no, profe, ahí está No, bien, profe, está ahí bien. está bien. Ok, bien. Es que se me olvida que se desinstala y se desconfigura todo. No sé por qué. Es el único programa que se borra. Cada vez que la apago ya no aparece. No sé si sea porque lo tengo abierto en mi PC y aquí como que lo desinstale o no sé qué. Ok, entonces tenemos aquí nuestro conector. Detrás de él tenemos varios componentes y analizando la arquitectura que ya conocemos, sabemos que detrás, debajo, a un ladito, pero muy cerca de nuestro conector de Ethernet, tendríamos que tener su chip Realtek. En este caso, voy a ver si puedo hacer un poquito de zoom. ¿Ya vieron qué es lo que vemos ahí? No sé si se alcance a apreciar.
tendremos el cangrejito, ¿verdad? Eso nos indica que este es nuestro chip Realtek. No alcanzo a notar de cerca qué dice, pero creo que viene incluso abreviado. RT. Ah, no viene abreviado. Pero bueno, ya encontramos el logotipo, ya sabemos que este es nuestro chip Realtek. Esto en el caso de la One Fat. El de la One S viene por la parte de abajo, pero muy cerca de nuestro conector. Vamos con la One X. Vamos a ver. La One X, aquí la tenemos. Localizamos nuestro conector. Y aquí tenemos nuestro conector. Entonces, por lógica, vamos a encontrar cerca nuestro chip Realtek. Si yo les digo que me identifiquen más o menos así de lo alto, ¿cuál creen que sea el chip Realtek? ¿Cuál me mencionarían? Si alcanzan a ver los componentes que hay alrededor. El que está al lado izquierdo, profe. Este, Sí, señor. exactamente. A ver, vamos a corroborar que ese sea nuestro chip Realtek. Vamos a ver. Y vamos a ver qué es lo que encontramos en este chip. A ver, está aquí. A ver si se logra enfocar. O no nos deja enfocar. No se enfoca tan bien aquí. Pero bueno, entonces vamos a pasar al microscopio para verlo más de cerca. Me activo el microscopio y ahorita les digo cuando se pasen al microscopio. Creo que los va a cambiar en automático. ¿Ya ven el microscopio? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, señor. Entonces vamos a ver dónde está nuestro chip Realtek. Y miren, ese es el componente que está al lado de nuestro conector. ¿Sí se alcanza a apreciar el nombre? ¿Sí lo alcanzan a apreciar? sí, profe. Sí, señor. Realtek. Lo único es que viene en el cangrejito, profe. No viene el cangrejito, pero viene su nombre, ¿verdad? Entonces, ya hemos localizado también dónde encontrar el Realtek en una placa de One X. Vamos a localizar ahora de Xbox Series. Aquí tenemos un Xbox Series. Vamos a hacer un poquito más pequeña la imagen, solo para que aprecien que es la placa de Xbox Series. ¿Vale? Ahí tenemos la placa de Xbox Series. Aquí tenemos su conector. Y ahora, ¿ustedes dónde creen que puede encontrar ese chip Realtek? ¿Lo ven por ahí? Aquí tenemos el conector. ¿Ven por ahí el chip? Tal vez por abajo, profe. A ver, vamos a ver abajo entonces. Aquí lo tenemos debajo. Aquí tenemos el conector. ¿Qué Sí, encontramos? ahí está. Varios componentes.
¿Cuál es? está. Ese, profe. ¿Es de verdad? Vamos a cerciorarnos que de verdad sea nuestro chip Realtek. Por lógica tendría que ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos los pines de nuestro chip y las líneas llegan hasta este componente. Entonces probablemente o seguro es que aquí tengamos nuestro chip Realtek. Creo que borré las letras. Ok, vamos a hacer un zoom, a ver si con la cámara se alcanza a apreciar. Y si no, pasamos al microscopio. Creo se alcanza a ver, ¿no, verdad? No, profe. Casi no. No, no se ve. Entonces vamos a pasar al microscopio. Voy a pasarlos al microscopio. Y aquí tenemos nuestro conector. Este es nuestro conector para nuestro cable RJ45. Venimos, seguimos sus líneas. Llegamos hasta este componente. Y vamos a enfocar. Y ahí apreciamos, ¿qué es lo que apreciamos? ¿El logotipo o qué es que apreciamos? El nombre, profe, el nombre. El nombre, ¿verdad? Entonces, se dieron cuenta que en todas las Xbox vamos a localizar de la misma manera los componentes. A lo mejor cambian un poquito su lugar, pero siempre cerca de la misma zona. Entonces seguimos. Este chip Realtek normalmente puede llegar a ponerse en corto y ocasionar que nuestro Xbox encienda y se apague. Y ustedes se preguntarán, ok, ¿cómo lo diagnostico? Muy fácil. Hablamos que para diagnosticar un IC tenemos que medir ¿qué? ¿Qué tenemos que medir para diagnosticar un IC? Hay dos maneras de diagnosticarlo. Díganme una de las dos maneras que hablamos de cómo identificar un IC en corto. En on-off y en continuidad, profe. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? A medir sus pines. Medimos los pines, esa es una manera, pero Y la para... otra, los capacitores y eso alrededor de él. Capacitores. Esas son las dos maneras. La primera sería identificar cuál es la línea de voltaje para nuestro IC y medir si no se encuentra en corto. ¿Sale? Esa sería una. La segunda es revisar los capacitores alrededor de él, porque puede ser que otra línea que no sea la de voltios esté en corto. Entonces, ahí tendríamos que medir los capacitores alrededor de nuestro componente. Si solamente un capacitor nos sonara en corto, que un capacitor sonara de ambos lados el pitido, ¿ustedes creen que con eso bastaría para nosotros sospechar del IC? ¿O creen que podría estar bien?
Podría estar bien, profe, dependiendo de la posición del capacitor, si está en el ingreso del voltaje o en la salida del componente del IC, si es la entrada o es la salida. Podría ser la entrada, podría ser la salida. Esa es una opción. Pero, ¿creen que podría ponerse en corto algún capacitor que no fuera de las líneas de voltaje de entrada y de salida? Sí, claro, desde que estén en la misma línea, yo creería que sí. Sí, exactamente. Puede ponerse en O corto una de las otras líneas. puede ser el de enseguida, el más adelantico, Pero desde que puede ser estén otro componente que esté en la misma línea. Puede ser una resistencia, ¿vale? Que se haya abierto y ya no permita que trabaje bien ese capacitor, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos diagnosticar este IC, lo más común es revisar los capacitores que estén alrededor. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera diagnosticar aquí ahorita nuestro IC, lo vemos aquí. ¿Y qué tenemos? Solamente tenemos dos capacitores en su línea, resistencias acá, y de allá no tenemos casi nada. ¿Sale? Entonces, en este caso, revisaríamos esos dos capacitores que están en la parte de abajo, estos dos capacitores, ver si no están haciendo continuidad en ambos polos. Y si no, una manera muy fácil de diagnosticar el IC en el Xbox One S es simplemente colocar nuestro multímetro. Vamos a colocar nuestro multímetro en medición de continuidad. Recuerden que pueden hacerlo en medición de continuidad. Yo normalmente me gusta hacerlo siempre en medición de continuidad. Colocamos punta negativa, punta positiva en tierra, y con la punta negativa vamos a medir un capacitor en especial que nos puede ayudar a diagnosticar ese IC sin necesidad nosotros de estar desarmando toda la consola antes de diagnosticar. Obviamente, si lo tenemos que reemplazar, pues sí tendríamos que desarmar toda nuestra consola. Pero para evitarnos estar desarmándola toda desde el principio y queremos dar un diagnóstico rápido, simplemente tendríamos que venir, localizamos nuestro conector y localizamos este capacitor que están viendo aquí. No sé si lo alcancen a ver o hago un poquito más de zoom. Este capacitor que están viendo aquí, ese capacitor es con el que podemos diagnosticar nosotros el Realtek, con este solamente, este que está aquí. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a medir de ambos polos. Ahí hace un pitido. En el otro no tendría que hacerlo. Y ahí no tengo pitido. Significa que mi chip Realtek está trabajando correctamente. ¿Sale? Esto solamente en el caso de la Xbox One S. Las demás consolas tendríamos que diagnosticarlo con los capacitores que se encuentran alrededor de nuestro IC. Si yo vengo con la placa de las series, aquí tenemos nuestro IC. Igual tendríamos que poner punta positiva en tierra y con punta negativa comenzar a medir los capacitores alrededor de mi IC. ¿Sale? Reviso que ninguno haga pitido en ambos polos, solamente de un lado. ¿Sale? Y así hasta ver si todos se encuentran correctamente. Si en algún punto nosotros encontramos un capacitor en corto, podríamos levantar. Cuando yo me refiero a levantar es despegarlo, desoldarlo y volver a medir. Medimos, ok, mido el que me había sonado en corto.
Supongamos es este, el que me había pitado de ambos polos. Ya despegué mi IC, vuelvo a medir. A ver, aquí de este lado pitaba y ya decimos, ok, sigue pitando. Del otro lado, ok, de este lado ya no hay pitido. Significa que el corto se ha ido. Entonces, vamos a reemplazar ahí ya nuestro IC. Lo colocamos. Una vez colocado, volvemos a hacer la misma medición, pero ahora en todos nuestros capacitores para corroborar que todos estén correctamente. Y revisamos un lado, el otro, no hay pitidos de ambos polos. Revisamos, ok, se han corregido todos mis capacitores, están bien. Ahora sí, ya puedo yo probar si mi consola vuelve a encender. En el 95 o 98% de los casos tendría que volver a encender a menos que tuviéramos algún problemita en algún otro componente de la misma línea. Normalmente cuando un componente se nos pone en corto, supongamos este se puso en corto, normalmente las líneas a donde llegue este componente podrían ser las que sigan estando en corto. Si nosotros ya hemos cambiado el IC, el equipo se sigue apagando, hay que revisar. ¿Sale? ¿A dónde llega? Ok, voy a revisar hasta dónde llega y voy a revisar los componentes que estén en las líneas que llegan hasta mi componente. Visualmente lo podrían hacer, si no quieren estar rastreando visualmente, con diagramas lo podrían hacer mucho más rápido. Ahora, con los board view todavía muchísimo más rápido, ¿sale? Porque ya no tendrían que estar leyendo el diagrama, simplemente tocan un pin en el board view y el board view automáticamente les va a mostrar todas las líneas, o más bien dicho, todos los componentes hasta donde llega esa línea, y ya nada más es cuestión de medirlos, ¿sale? Pero eso solamente cuando tengan los board views o diagramas. Con diagramas es un poquito más complicado porque no todos saben leer un diagrama. No lo entienden. Con board views es muchísimo más fácil porque es prácticamente la imagen transformada como en, no sé, en 3D, y cada vez que tocan un punto, ese les marca con líneas hasta dónde llegan esos componentes, hasta qué otros componentes van a dar. ¿Sale? Entonces, de esta manera podríamos nosotros diagnosticar nuestro IC de Realtek en cualquiera de nuestras placas. El más fácil de diagnosticar es en la Xbox One S, que es solamente tocando el capacitor que está en la parte de arriba que les mostré. Y con esto ya podríamos reparar el equipo, ¿sale? Esta sería una segunda falla de equipo que prende y se apaga. El chip Realtek puede provocar eso. Recuerden el componente que está al lado del transistor, ¿sale? Déjenme que enfoque. Ahí está. Al lado del transistor, miren, está el transistor y aquí a un ladito tenemos este capacitor grandecito. ¿Sale? No es ni capacitor. Ah, sí, sí es capacitor. El C485, C4B5 es. C4B5 nos indica que es este capacitor. ¿Sale? Ok, entonces ahí tenemos una segunda falla de consola que prende y apaga debido al chip Realtek. Que muchos dirían, híjole, ¿por qué se me apaga? Pues bueno, este componente puede tener conexiones a otros reguladores que detectan que no está trabajando correctamente y prefieren protegerse. Por eso es que aunque nada sea por el puro cable de Ethernet, que se proteja. Ahora, ¿de qué manera se nos puede dañar este cable de Ethernet? Un cable mojado, que ingresemos un cable mojado, ¿vale? Que ingresemos un cable en mal estado, que tenga falso contacto, que a cada ratito lo estemos metiendo y sacando para que funcione, ¿vale? Porque bien o mal, el contacto, el roce entre el cable y los conectores, siempre van a generar un pequeño chispazo. A lo mejor nosotros no lo vemos, pero realmente se está generando ahí pues la corriente. Está pasando la corriente de aquí a nuestro cable o etcétera, viceversa, de nuestro cable acá. ¿Sale? Y por esos motivos podría ponerse en corto nuestro chip Realtek. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con nuestros cables que conectemos.
Ahora, ¿alguna duda hasta aquí de este tipo de falla con el chip Realtek? ¿Tienen alguna duda que les haya quedado de cómo poderlo diagnosticar o cómo medirlo, etcétera? Ya hablamos cómo lo podemos diagnosticar con los capacitores alrededor. Y si fuera con el mero componente, tendríamos que tener el diagrama, ahí 100% tendríamos que tenerlo para poder nosotros medir las líneas que llevan el voltaje de entrada, de salida, ¿sale? A dónde van, para nosotros poder diagnosticar algún otro componente que esté en esa misma línea. Que normalmente siempre son los capacitores los que se van a poner en corto y nos van a dar el inicio del componente que está dañado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O todo claro con esta falla? Para mí todo claro, profe. Todo claro, perfecto. Pasamos con otra falla de componente que hace que nuestro Xbox encienda y se apague. Otro de los componentes que puede hacer que nuestro equipo encienda y apague es, déjenme lavar aquí primero. Permítanme, hago la toma. Bueno, la dejamos así, ¿no? Para que no se mueva el enfoque. Tenemos aquí este componente que normalmente lo conocemos los técnicos que reparamos equipos de videojuegos como el U9F1. ¿Por qué? Porque ahí viene en esa posición. En la placa viene marcado como U9F1 en el diagrama igual. Entonces le llamamos el U9F1, pero sabemos que es nuestro controlador de la RAM. ¿Sale? Este pequeñito que tenemos aquí. Si yo, por ejemplo, quiero diagnosticar este componente, tendría que medir el pin de donde sale la corriente. ¿Cuál es este pin? Bueno, ya con experiencia que vayamos teniendo, obviamente nos vamos a grabar las salidas de algunos componentes. En este caso, la salida de este componente es en el pin número, a ver, son 5, 10, 15. No, son 5, 10, 15, 15. En el pin 17, 5, 10. En el pin 15, ¿sale? El pin 15, este que está aquí, no se alcanza a ver casi, pero es un puntito de soldadura con una línea que sale de este componente. No tiene un componente aquí conectado, solamente es una línea de soldadura. Ahí es donde nosotros tendríamos que medir. Conectamos nuestra consola. Perdón. Si queremos medir que el voltaje correcto llegue aquí, que aquí sale, si no mal recuerdo, salen 12 volts. No. 3. No recuerdo el voltaje, la verdad. Ahí necesito ver mi diagrama para más o menos acordarme del voltaje que tiene que salir de este componente. Pero una vez que tenemos nuestro diagrama, vamos a medir. A ver, déjenme checar rápido aquí mi diagrama. Para que sepan más o menos, por si ustedes no tienen diagramas, sepan qué voltaje tenemos ahí. Ok.
Según el diagrama, nos indica que nuestra salida normalmente se alimenta con 5 volts. Este componente se alimenta. ¿Sí ven la transmisión o no se ve cuando estoy en los diagramas? Espérenme, déjenme ver. ¿Sí se ve cuando estoy fuera del Discord? ¿Sí se sigue viendo la transmisión? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Ok. Según nuestro diagrama dice que este componente se alimenta con 5 volts y salen de este componente 1.35 volts. Entonces, en el pin que yo les estoy mostrando aquí, que sería casi en la esquinita, conectaríamos nuestra consola y solamente mediríamos si salen los 1.35. Si no saliera ese voltaje, nuestras VRAM no se alimentarían, no se podrían activar. Por ende, la consola, al hacer su análisis de sus componentes, no prendería, encendería y se apagaría, porque se está dando cuenta que no está llegando el voltaje de activación de nuestras memorias RAM. Según el diagrama, ahorita ya que lo estoy viendo, yo les dije que es un regulador o un controlador, perdón, de nuestras memorias RAM, pero nuestro diagrama nos los marca como un PMIC, ¿sale? Es un IC PMIC que se encarga de generar el voltaje de alimentación para las memorias RAM, este componente, el U9F1. Ahora, si nosotros queremos diagnosticarlo midiendo capacitores, lo podemos hacer, pero normalmente como es un PMIC, hay que alimentarlo. Otra manera de nosotros revisar este U9F1 es leyendo la secuencia de encendido de nuestra consola. Pero eso, como les comento, es para un curso avanzado, porque aquí tendríamos que utilizar osciloscopio o el UART, porque el UART nos diría, ok, es que estoy fallando porque no me llega la alimentación a mis VRAM. Por ende, nos indicaría un aproximado de que este componente sería el que esté fallando. Pero como nosotros estamos como nivel principiante, la manera de diagnosticarlo sería alimentar nuestra consola y revisar los voltajes de entrada y de salida. Me llegan mis 5 volts en el pin que me indique mi diagrama, revisamos, me llegan mis 5 volts, prendo, me llegan mis 5 volts, ok, sí me llegan mis 5 volts. Ahora reviso en la salida, conecto mi consola nuevamente, no la enciendo, la dejamos en standby. Coloco mi multímetro y medimos en la salida. Tenemos los 1.35, sí los tengo. Significa que mi PMIC está bien, mis RAM deberían de encender. No tenemos los 1.35 volts o no tenemos los 5 volts, mi PMIC no va a activar nuestras VRAM. ¿Por qué? Porque no está funcionando. Normalmente este PMIC no falla de esta manera. Es muy raro que se llegue a dañar por corto. Yo les puedo decir que de unas 10 consolas que reparé de este componente, 9 venían dañadas por humedad, no porque haya fallado porque quiso o por algún corto. Como esta zona es donde está el ventilador, donde están los huecos, donde sale la ventilación, normalmente la gente ahí es donde puede tumbar un poquito de agua, etcétera, ¿no? Y penetra justamente en los MOSFETs, en este IC, en alguna VRAM, en el NSP, que sería nuestro power, nuestro IC de power, o en nuestro APU, ¿vale? Entonces, esos componentes son los que normalmente se van a dañar con más, más comúnmente se van a dañar porque son por descuidos del cliente que llegan a mojarse, ¿vale? Como les comento, yo este IC lo he cambiado prácticamente 9 veces de 10 por humedad y solamente una vez porque de plano falló este IC, ¿sale? Entonces, la manera Entonces los 5 voltios son al encender el botón. en standby tiene que llegar a los 5 volts. Tiene que estar alimentado con los 5 volts. Ah, en standby nomás.
En standby pasamos a medir la salida y deben de estar presentes los 1.35 volts, aunque esté en standby. ¿Sale? Si por ejemplo en standby no nos muestra los 1.35 volts, podríamos intentar encenderlo para ver si se activan los 1.35. Pero que yo recuerde, están presentes los 1.35. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conectamos nuestra consola, automáticamente se enciende todo. Hace un chequeo de todo. No va a encender hasta que nosotros hagamos el primer botonazo. Pero los voltajes ya deberían de estar presentes. Si se dieron cuenta el día de ayer, en standby encontrábamos todos los voltajes. 5 volts, 1.8, 3.3, 1.2. ¿Sale? Sin necesidad de que nosotros arrancáramos la consola. Estaban presentes incluso los 12 volts. Esto solamente en la consola de Xbox One. En la PlayStation 2, perdón, en la PlayStation 5, PlayStation 4, si nosotros tratamos de medir el voltaje, los 12 volts, no los encontramos hasta que damos el primer encendido. A veces no se encuentran los 12 volts, trabaja de distinta manera la placa. Perdón, los 5 volts. ¿Sale? Entonces, tengo mis 5 volts y mis 1.35, significa que mi IC está correcto y puede lograr encender nuevamente mi consola. No los tengo presentes, hay que reemplazarlo y al reemplazarlo volver a medir. ¿Sale? Si no los tengo presentes, vemos la línea hacia dónde va y ahí con diagrama overview vemos, ok, no me llegan aquí mis 5 volts, supongamos. Checo en mi diagrama la patita a donde no llegan los 5 volts y de dónde tiene que alimentarse esos 5 volts. Entonces ahí ya me dice, ok, vienen de este componente, voy a revisar ese componente y si ese componente no está bien, lo voy a reemplazar. Y ahí sí o sí tendría que recuperarse el voltaje que recibe nuestro componente. Aunque normalmente, como les digo, es muy raro que llegue a pasar que no le llegue la alimentación. Normalmente aquí las fallas que van a tener que hacer o reparar son puentes, reconstruir las pistas. Normalmente se llegan a dañar muy fácil estas pistas. Si ustedes se dieron cuenta el día de ayer, nosotros revisamos esta consola y prácticamente debería de encender porque tengo todos los voltajes. No me falta ninguno. En teoría debería de prender. Pero si yo veo aquí, muy de cerca, se alcanza a ver un poco de humedad en estos pines. Posiblemente, si no me llegara a encender, tendría que sospechar de este IC. ¿Por qué? Porque todos los demás voltajes los tengo. Mi Realtek, ahorita que acabamos de hacer el chequeo de cómo se hace el chequeo del Realtek en esta consola, no me marca corto. Entonces, tengo bien mi Realtek, tengo bien mi standby. Ahora pasaría a revisar este componente si es que mi consola prende y se apaga. ¿Sale? Entonces, este sería otro de los componentes que hace que nuestro equipo encienda y se apague. ¿Sale? Y esa es la manera de diagnosticarlo. Como les digo, estas son las fallas comunes que llegan al taller. Si no llega el U9F1, llega por el chip Realtek. Si no llega por el chip Realtek, llega por MOSFETs, etcétera. Ahora, con esto no quiero decir que ustedes no tengan que revisar diagramas, etcétera. Pero es bien sabido que las consolas tienen casi las mismas fallas siempre. Casi siempre son estas las fallas. Es muy raro que les vaya a llegar alguna otra falla. ¿Sale? Estas son las más comunes. Ahora, hasta ahí todo claro de cómo diagnosticamos ese componente y qué falla provoca. ¿Todo bien? ¿O necesitan alguna información más de este componente? Sí, señor, todo bien. Ok. Pasamos con otro componente que va a hacer que nuestra consola encienda y se apague. Y como pueden darse cuenta, la consola siempre va a encender y apagar cuando detecte
el fallo en alguno de sus componentes principales. Ya checamos Reatec, ya checamos MOSFET y ya checamos el 9F1, que es nuestro PMIC de las memorias RAM. Vamos a pasar con el NCP, que es nuestro IC de Power. Acá lo tenemos. Yo le hago un zoom. Creo que ni necesito hacer tanto zoom. Podemos ver incluso que ahí nos dice en letras pequeñitas on. No está al revés, pero lo van a ver ustedes como no. Pero si lo giran, dice on. ¿Sale? Entonces este es nuestro IC de encendido. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues déjenme decirles que solamente diagnosticamos este componente por su salida y su entrada de voltaje. Déjenme ver en el diagrama cuál es la entrada y salida de este componente para que, si ustedes no tienen el diagrama, por lo menos sepan medir su entrada y salida. ¿Por qué no les digo que midiendo los capacitores? Porque ya me ha pasado, yo me confié en este IC, que al medir sus capacitores encontraría uno en corto, y no es así. A veces estaba mal el IC y ningún capacitor, ninguno de los que están alrededor me marcaba corto. Entonces, ahí no les quiero asegurar que puedan encontrar el IC dañado midiendo los capacitores, porque a lo mejor ninguno suena en corto. Entonces, la única manera de saber si este componente es la falla son dos maneras. La primera, revisar la entrada y la salida para ver cuánto voltaje están recibiendo. Si están recibiendo el voltaje con el que se alimenta y está saliendo el voltaje que necesitamos para nuestra consola. Y el segundo es prueba y error. Si no tienen diagrama para empezar a ver los componentes en las líneas de encendido y las líneas de salida de nuestro IC, pues lo quito, coloco otro y hago prueba. A eso es a lo que yo le llamo prueba y error. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo medir todo lo demás. Pero, pues bueno, podemos probar quitándolo, poniendo otro y checando si enciende nuestro equipo. ¿Sale? Este es un poquito más difícil de diagnosticar de manera básica, por así decirlo, con un multímetro. Es un poquito más de diagnosticar. Este se diagnostica con osciloscopio. ¿Sale? ¿Algunos de ustedes ya saben utilizar osciloscopio, los que están aquí, o nunca han utilizado un osciloscopio? Yo nunca, profe. Nunca. Un poquito. Nadie. Isaac sí, yo me acuerdo que Isaac sí más o menos los sabe utilizar. Casi no lo he usado, pero ahí está. Bueno, es una herramienta algo cara, entonces si van a entrar al curso de avanzado van a tener que comprárselo. Sí, profe, Más ya o urge el menos, ¿qué precio avanzado. tiene, profe? Un osciloscopio, por lo menos de 3 canales, que sería lo más básico. No, de 4 canales, lo más básico. Para poder diagnosticar consolas de manera correcta. Sí te viene costando unos 8,000 pesos, yo creo. 8,000 varos. Yo tenía uno prestado. La verdad, yo tampoco tengo osciloscopio. Por eso hasta el otro año pienso hacer el de ese, porque me duele mi codo comprarme uno ahorita. Pero pues sí lo tendrían que adquirir para que puedan realizar. Con osciloscopio pueden diagnosticar un equipo todavía muchísimo más rápido. ¿Sale? Pero es también cuestión de, incluso yo voy a agarrar otro curso de puro osciloscopio porque ya tiene mucho tiempo que no lo utilizo. Sí recuerdo cómo se utiliza, pero necesito practicar más todavía con el osciloscopio, y una vez que yo ya tenga bien los conocimientos nuevamente reforzados, es cuando ya les voy a dar el curso.
Ya me dijo que me va a echar la mano ahí. No sé si conocen al buen Faro Vega, que también se dedica a esto de videojuegos. De Sí. hecho, me invitó a un curso, me dijo, vamos, pero le dije que no podía ir. Entonces ya yo de relajo le dije, mejor ahí me enseñas tú lo del osciloscopio que aprendas. Y me dijo, sí, mi Dani, ahí te echo la mano. Le digo, nomás para reforzar porque ya se me olvidaron varias cositas. Entonces él me va a echar la mano para reforzar lo del osciloscopio porque incluso a mí se me olvida. Si no practicamos, se va olvidando poco a poco. ¿Y cuándo van a impartir ese curso, profe? Hasta que tenga el osciloscopio y, como les digo, hasta que tenga nuevamente bien el conocimiento, bien fundamentado todo el osciloscopio. Como por agosto. Junio, julio, yo creo que sí, después de las vacaciones porque en las vacaciones voy a aprovechar, Y nos va a enseñar a usar el osciloscopio les voy a enseñar a utilizar el osciloscopio, en consola. dónde hacer las conexiones para consola, dónde hacer las conexiones en la consola. Creo que la mejorcita marca es la Rigol, ¿no? ¿La cual? La Rigol. La Raigol. Ajá, esa. Sí, de hecho, ese es el que voy a comprarme, pero está carito, pues. Sí, yo quería Y tiene, uno, pero estaba en 12,000. sí, pero les digo que el más baratito de 4 canales de una marca que no es tan conocida, como en 8,000 pesos. Ahora, si quieren una marca conocida para que puedan encontrar refacciones, porque esos se pueden llegar a dañar, si no compran varios accesorios, pues les va a costar trabajo encontrar refacciones para uno que no sea tan conocido. Si quieren uno conocido que digan ustedes, bueno, es que corre el riesgo de que lo dañe, pues Raigol. Hay otras marcas conocidas también, pero van subiendo más su precio. Hay unos creo que cuestan hasta como 34,000 varos, un osciloscopio. Ese compramos todos. Ese, la tanda del osciloscopio. Eh, Ok, Me recomendaron que comprara mínimo de 4 canales para la lectura de las RAM. sí, sí, del de 4 canales para reglas 4, mira. 1, 2, 3, 4. No están viendo, perdón. Es que para que no leas de 2 en 2 o de 3 y luego una. Entonces así ya puede leer 1, 2, 3 y 4. Ya así puedes diagnosticar bien la RAM. Porque estas también pueden llegar a fallar. Cuando nosotros tenemos en una Xbox One S falla de prende y apaga, puede ser una memoria RAM. Pero si no tenemos el osciloscopio, la única manera que nos queda de diagnosticar es, ok, cambiar todas mis memorias RAM y checar si arranca mi consola. Por eso esto ya de las memorias RAM ya es para curso avanzado con osciloscopio. ¿Para qué? Para no hacer eso de que, ok, voy a quitar todas mis memorias RAM y voy a probar si enciende. Oh, mucho Por, trabajo. porque no podríamos hacer, si yo quito uno y pongo una nueva y no prende, pues voy a tener la duda, ¿será que mi memoria RAM que puse no sirve? Y al rato pones otra y no prende, bueno, a lo mejor es la que sigue. Quitas, pones la anterior que pusiste acá y no prende, vas a decir, híjole, y si se dañó la que puse primero y por eso ya no prende, entonces estás nomás adivinando. Entonces, por lo general se hace, ok, cambio todas, si no tenemos osciloscopio, cambio todas las memorias RAM y checo si enciende. Entonces ni siquiera con una cámara térmica o el ROSIC no se puede detectar. A veces sí, pero eso es cuando tiene sobrecalentamiento alguna. Pero si no tiene un sobrecalentamiento, puede ser que no te marque diferente temperatura. Es por falta de conexión, ¿no? Sí, por una falta de conexión, o que necesite nada más un revaling, nada más. ¿Sale? Que no es en corto. No, entonces mejor sí hay que hacer una tanda de osciloscopio. Profe, Entonces yo ahí tengo sí, una duda en lo de standby. A ver si me deja atrasarme un poquito. Por sí, ejemplo, algún voltaje de standby, si no mide en algún lado,
ya no midió, ya no existe, o por ejemplo se puede cortar, como por ejemplo de aquí para atrás sí hay y de aquí para adelante ya no hay. Ok, mientras tengas los voltajes en donde debe de estar presente el standby, significa que el standby está trabajando. Pero si tú, supongamos en diagrama, te dice que, por ejemplo, no sé, supongamos aquí a estos capacitores les tiene que llegar 5 volts. Tú en tu standby encuentras los 5 volts, pero aquí ya no llegan. Entonces, tu standby está bien, pero hay algo que hace que ya no se alimente hasta donde deben llegar los 5 volts, los otros 5 volts. Entonces, ahí ya tendrías que revisar la línea y empezar a checar componentes que pueda estar alguna resistencia abierta, algún capacitor que esté en mal estado, sulfatado o lo que sea, o a lo mejor, supongamos este capacitor pues ya no está trabajando correctamente, ya se acabó lo electrolítico que tiene, ¿sale? Pero mientras tú midas el standby en tus test point y tienes todos los standby, significa que tu standby está funcionando correctamente. Pero, así como dices tú, que a lo mejor quieres medir algo que está cerca de ahí y que esa línea te indica que ahí deben de llegar también los 5 volts y no los tienes presentes, puede ser que el componente sea el que esté mal y esté arrojando los 5 volts a tierra. Por eso ya no los tengas presente ahí. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si no, por ejemplo, si no existe el standby en los test points, son los reguladores. Y si Pueden ser los existe, reguladores. y si existe del standby, pero más adelante ya no, ya es algo que está impidiendo el paso. Sí, algún componente que esté dañado que no esté directamente conectado al standby, que sea el standby el que lo está alimentando a él. Ok, ya me quedó claro. Y eso sí es muy común que pueda pasar, ¿eh? No se confíen también de que digan, ok, tengo mi standby, pero no me prende. ¿Por qué? Porque es como lo que estamos checando ahorita. Nuestros voltajes de standby pueden estar presentes, pero a lo mejor nuestro Realtek está en corto. Y el Realtek se alimenta, por ejemplo, de 5 volts. Y a pesar de que nosotros tengamos nuestro standby, no va a prender. ¿Por qué? Porque nuestro Realtek está en corto. ¿Sale? A pesar de que nuestros 5 volts estén presentes en placa. Y hasta que no quitemos ese componente, nuestra consola no va a volver a encender. ¿Sale? Entonces, no se confíen de que ustedes digan, es que ya tengo todo mi standby y mi consola no prende. Ya revisé mi Realtek, está bien. Ya revisé mis MOSFET, están bien. Ya revisé mi NSP, que sería el IC de Power, está bien. Pues tengo todo bien, ya no sé qué revisar. Bueno, ahí es cuando ya entramos a revisar líneas de nuestros reguladores de standby para ver hasta dónde si estamos llegando con nuestros voltajes, ¿sale? Y si no, corregir que lleguen bien nuestros voltajes. Pero para ello, para hacer ese tipo ya de trabajo, ya requerimos de diagrama. ¿Para qué? Porque el diagrama nos indica, ok, de aquí te salen 5 volts, deben llegar aquí, de que se transforman a 3.3, etcétera, ¿no? Eso ya lo tendrían que hacer con diagrama, sí o sí. A menos que de plano se grabaran toda la placa y supieran todos los voltajes que llegan a todos lados. Pero pues no creo, ni yo me los grabo. A mí se me olvidan. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan? Profe, ¿cuál es la entrada del IC de Power? La entrada y salida de voltaje. Ah, ok, déjame checar. Déjame abrir el diagrama aquí. Xbox One. Ah, perdón, me metí en controles. No sé en controles. ¿Usted dónde va a comprar el osciloscopio, profe? Mercado Libre. Porque ahorita estoy viendo en AliExpress, está en 13,000, el de 4. El Mercado Libre va a estar como en 20.
Pero lo voy a sacar a crédito a meses sin intereses. O depende también a lo mejor en Ali, porque también puedo sacar a meses sin intereses en Ali. ¿Y un baratito de 2 canales no sirve? Sí sirve, pero tendrías que hacer doble trabajo. Revisar primero 2 canales, luego los otros 2 canales. Cuatro. 4 de esos son un canal, 4 de esos otro, 4 de estos otro y 4 de estos otro. Pero cuando osciloscopio te dice, te indica cuál de los 4 que están tiene algún fallo. Te indica dónde se interrumpe la conexión. Permítanme. Es el U9C2. U9C2. Ah, que no lo tengo aquí. Espérenme, lo estoy buscando aquí en el diagrama. Es que no, lo estoy viendo desde Drive, pero no lo puedo buscar como en PDF. En el PDF, en el Adobe, nada más escribo el nombre y lo localiza en el diagrama. Un 9C1, aquí está. A un 9C2. Oh, aquí está ahora sí. Un 9C2 se alimenta BCC pin 9. Se alimenta con 5 volts en el pin número 9. Tendríamos que localizar el pin número 9. Déjenme ver. Hacerles zoom. El diagrama nos indica, vamos a conectar, por ejemplo, nuestra consola y tendríamos que localizar el pin número 9. ¿Y cómo sé yo cuál es el pin número 9? El pin número 1 siempre va a estar marcado en la placa, ¿vale? Es de donde partiría el pin número 1. Queda empañado, ¿verdad? ¿Se ve borroso o se ve bien? Se ve borroso, profe.
Mm. Ya se aclaró, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, miren, el pin número 1 en un componente siempre va a iniciar de donde está la guía en nuestra placa. Este pequeño círculo tiene que coincidir con el círculo que esté marcado en nuestro componente. Si alcanzan a ver que aquí se ve un circulito, un puntito, aquí un puntito en la esquinita. ¿Sí lo alcanzan a notar? Eso nos indica el pin número 1 y hacia dónde tiene que ir soldado nuestro IC. Y eso es con cualquier IC. Si yo les pongo de ejemplo este IC que tenemos aquí, si se dan cuenta, tiene aquí un pequeño círculo grabado en el IC y tiene que coincidir ese punto con el punto que tenemos en placa. Eso nos indica que deberían de coincidir los lados. No podemos poner este punto hacia acá arriba, que lo soldemos al revés, ¿sale? Porque no coincidían, no iban a coincidir. Tienen que estar muy, muy cerca, ¿sale? El MOSFET de la misma manera, el MOSFET aquí tiene un puntito, ese a lo mejor no alcanzan a ver, pero el MOSFET tiene un puntito acá en la esquina y tiene que coincidir con el punto guía. Eso es con todos los IC y los conectores. Miren, aquí por ejemplo el conector nos dice que el pin número 1 es este de aquí. Ahí vieron el círculo que está en placa, el punto blanco. Nos indica que este es el pin número 1. ¿Sale? Entonces ya sabiendo esto, otro ejemplo, miren, aquí está la memoria RAM. Tenemos un puntito aquí. Cuando lo quitemos y tengamos que soldar otra, tenemos que hacer que este punto coincida con la guía que hay en nuestra placa. ¿Sale? Entonces, sabemos que el pin número 1 inicia en donde está la guía. Entonces, contaríamos, bueno, aquí lo haríamos con microscopio porque no podemos contar todas las patitas así a simple vista. Pero tendríamos que contar del pin 1 al pin 9 y ese pin 9 nos tendría que arrojar el voltaje que nos dice el diagrama. El diagrama nos dice que se alimenta con 5 volts, que en el pin 9 tendrían que entrar 5 volts. Entonces, yo conecto mi consola y comienzo a medir que tenga presente esos 5 volts en ese pin. Ahora, si ese pin se nos hace muy difícil tocarlo porque está muy pequeñito y podemos hacer un corto, porque recuerden que esto lo vamos a revisar ya con voltaje, podremos hacer una raspadita en la pista que va a dar a ese pin para no hacerlo tan cerquita de otros pines. O rastrear si esa línea va a conectarse, por ejemplo, a algún capacitor. Si, por ejemplo, el pin número 9 va a este capacitor, bueno, entonces no mido aquí para no provocar un corto, que no vaya a tener buen pulso y agarre y toque dos pines, porque son muy pequeñitos. Pues entonces, a ver, ese pin número 9 viene aquí, viene a dar este capacitor. Entonces, aquí reviso en ese capacitor, ok, conecto mi consola, ok, me dice que aquí sí llegan mis 5 volts, está correcto, se está alimentando mi IC. Pero ahora voy a revisar si salen los voltajes que necesito. Entonces, vamos a ver cuánto sale de nuestro IC. Nuestro IC dice que tiene una salida de déjenme, tengo que localizar ahora la hoja a donde llega el voltaje de salida que va a activar nuestro CPU. Permítanme.
Ok, el diagrama dice CPU Core llega hasta nuestro APU, ese voltaje, bueno, no voltaje, la señal de este componente. Ok. Nos dice que el diagrama nos indica que sale una señal que va hasta nuestro APU. En este caso no podríamos revisar la salida porque solamente lo podríamos diagnosticar con osciloscopio. Es lo que les comentaba, que este normalmente se diagnostica con osciloscopio. Solo podríamos revisar que se esté alimentando nuestro APU, nuestro IC de power con los 5 volts. Si tenemos los 5 volts presentes, tenemos nuestro standby funcionando, tenemos nuestro Realtek funcionando, tenemos nuestro PMIC de las memorias RAM funcionando. Aquí tendríamos que hacer la prueba y error. Si no tenemos el osciloscopio, tendríamos a fuerza que quitar este componente y colocar otro y probar si enciende nuestra consola. Ahora, cuando nosotros ya revisamos, esto por experiencia mía, cuando nosotros ya revisamos Realtek, Realtek U9F1, que sería el PMIC de la RAM, ya revisamos MOSFET, todo está correcto, tenemos standby funcionando, ok. En un 70% hay seguridad de que cambiando el NCP, que es el IC de power, podría funcionar nuevamente en nuestra consola. Si queremos cerciorarnos no de estar despegando a lo tonto, tendríamos que tener el osciloscopio para que veamos la activación de la señal que va a mandar a nuestro CPU. Acá. ¿Sale? Entonces, esta es la única manera que podemos revisarlo, es que llegue el voltaje de 5 volts a nuestro IC. Si sí llega y el equipo, a pesar de que tenemos todas las revisiones que acabamos de ver, no enciende nuestra consola, no quedaría más que probar si cambiando vuelve a funcionar nuestro equipo. ¿Sale? Como yo les digo por experiencia, yo sé que cuando ya revisé Realtek, ya revisé el controlador de la RAM, ya revisé los MOSFET, tengo todos mis voltajes de standby, yo he llegado a solucionarlo sin necesidad del osciloscopio, solamente reemplazando el NCP. No es caro este componente para que no vayan a decir, híjole, es que no sé dónde conseguirlo. Les cuesta como 60 pesos cada uno de estos. Pues pueden pedir varios y probar. Cuando ya no tengan otra cosa más que revisar, ya revisaron MOSFETs, Realtek, controlador de RAM, standby, todo lo tienen bien. Hay que solamente a prueba y error cambiar lo que es el NCP. ¿Tenemos el osciloscopio? Bueno, pues ya podrían revisar el osciloscopio, quien lo sepa utilizar. Poder hacer las conexiones, revisar con el osciloscopio si se activa la señal de para que se active hasta acá, o bueno, para que lo detecte nuestro APU. Y ahí ya podríamos saber realmente si es el NCP el que está con fallo. Mientras, sin osciloscopio no podríamos diagnosticarlo al 100% este componente, solamente revisar su voltaje de entrada. ¿Sale? Y esa sería otra de las fallas que nuestro equipo presenta con el prende y se apaga. Esas serían las fallas más comunes. ¿Sale? Son las más comunes, las que casi siempre les van a llegar. Sí o sí, de 10 equipos que les lleguen con prende y apaga, de esos 10 equipos, por lo menos 7 van a ser de uno de esos componentes. Los otros 3 podrían ser ya por fallos de memoria RAM,
fallo porque sea el Soul Bridge, fallo porque sea algún otro componente importante de la consola que no lo podamos detectar con multímetro, ¿sale? Y ahí ya se pasaría a un tema más extendido que sería el osciloscopio, el modo UART, cámara térmica, etcétera. La cámara térmica, yo le digo que es algo avanzado, nada más porque lo quiero dar en el curso avanzado, lo de la cámara térmica. Pero si tienen una cámara térmica, pueden intentar rastrear con la cámara térmica qué componentes es que se está calentando después de que ya hicieron mediciones de todo. Sí podría llegar a calentarse y con cámara térmica lo podrían diagnosticar. Quien tenga una cámara térmica hace su revisión y se calentaría más de lo normal y ya podrían quitarlo y poner uno en buen estado y probar si ya no se sobrecalienta. Hasta ahí, todo claro con las fallas de prende y se apaga, con las fallas comunes de prende y se apaga. Esas prácticamente son las fallas más comunes, ¿sale? Las que podemos diagnosticar con multímetro o con el fabuloso método de prueba y error, ¿sale? Sí, profe, yo ya chequé la placa que tengo y sonaron los dos del medio y el de la izquierda que le sigue. Le comentaba al compañero Oscar que también aparte de esos dos que sonaron, me marca unos capacitores también en corto. ¿De los MOSFET te refieres? De los MOSFET, ya, dos de ellos me salieron, pues me salieron con pitido. El del medio, Ok. el de la izquierda, que le sigue. Y Ajá, correcto. Ok. Y pues también Los capacitores. Ajá, también los Es normal. capacitores. Ah, ok. Es normal, ¿sale? Una vez que los quites, se tiene que ir el corto en estos. Ahora, cuando nosotros tenemos corto en esta línea, aquí te marca, por ejemplo, a ti te marca estos dos. Lo primero que vas a hacer es despegarlos y revisar si el corto en estos capacitores se fue. Si no se fue el corto, quizá tus MOSFET estén bien, ¿sale? Y tendríamos que irnos con estos pequeños reguladores. Hay que quitarlos. Despegamos volvemos a poner nuestros MOSFET y revisamos. ¿Hay corto? ¿Sí o no? Es que lo que pasa es que los capacitores que me señaló, esos están bien. El que me aparece en corto es el capacitor del MOSFET que está ahí en la izquierda, del que le había dicho, arribita. Arriba, ese. Sí, también. Entonces normal. Sí, está bien. Tal vez es nada más el que esté mal. O posiblemente tu otro MOSFET. ¿Sale? Ajá. Despega primero los MOSFET chiquitos y revisa si se fue el corto. Si no se fue el corto, revisas. Este MOSFET se revisa igual que este. Pero, bueno, no sé si se alcance a ver ahí. Creo que no. ¿Sí alcanzan a ver el circulito, la guía del componente o no se alcanza a ver? Creo que de este sí se alcanza a ver aquí el circulito. ¿O si alcanzan a ver el circulito en el MOSFET grande? ¿Se alcanza a ver o no? Bueno, sí. Sabemos que, de todos modos, si no lo ven ahorita, sabemos que está el puntito guía, ¿no? Entonces sabemos que de este lado tendría que estar el circulito de nuestro MOSFET. Siguiendo los pasos de este MOSFET, sabemos que el circulito está aquí, porque acá está el otro en la guía. Entonces, si yo sé que tengo que tengo que medir el primer pin contrario a mi guía, a sabemos que es el de hasta acá de la esquina. Acá pasa lo mismo en este MOSFET para medir estos MOSFET. Ya sé que aquí está la guía, entonces me voy a ir al primer pin del lado contrario. Y aquí en el primer pin
de este lado, tendrías que medir que no haya pitido. Si hay pitido, está en corto este MOSFET también. Tendrías que levantarlo y revisar en placa. ¿Se fue el pitido? Sí, se fue el pitido. ¿Se fue el pitido acá? Sí, se fue el pitido. ¿Por qué? Puede ser que estos, te digo, también se pongan en corto. Estos son muy raros que se pongan en corto, pero sí llega a pasar, ¿eh? Entonces, en tu caso, te tienes esa consola. Primero despega tus dos MOSFET y revisas en placa sin los MOSFET montados. Revisas, ¿sigue el pitido? Ya no. Revisas el otro, ¿sigue el pitido? Ya no. Entonces, reviso el primer pin de acá abajo. ¿Hay pitido? ¿No hay pitido? No hay. Reviso acá. No hay. Entonces, ahí ya podríamos decir que reemplazando estos dos, podrías nuevamente arrancar esa consola. Los pones y una vez que los pones, antes de que enciendas, vuelves a revisar. ¿Hay pitido? No hay pitido. ¿Hay pitido? Si en alguno de ellos regresa el pitido, ahora tenemos que hacer lo siguiente. Revisar, como les comento, estos reguladorcitos. ¿Sale? Revisar que no estén sulfatados, revisar que no se vea que se quemó por ahí la patita, que se vean negritas, o simplemente quitarlo y revisar. ¿Se fue mi corto acá? Ah, se fue mi corto, entonces esta cosa me está ocasionando eso. Y hay que reemplazarlo, ¿sale? Pero normalmente, si cambias estos, tendría que solucionarse la falla, ¿sale? Estos son muy raros que se dañen, pero sí puede llegar a pasar, ¿sale? Entonces ahorita lo que tú vas a hacer es despegar estos dos, medir, se fue el corto, pegas otra vez, mides, si ya no hay corto en ninguno, ahora sí enciendes, ¿sale? Puedes ya hacer tu primer encendido y ver si ya arranca tu consola. Ok, muchas gracias, profe. Si acaso aquí, por ejemplo, en el caso tuyo, los pones, no hay corto, pero la consola la enciendes y se vuelve a apagar, ahora hay que revisar que estén dentro del rango que hablamos el día de ayer. Que todos tengan el mismo rango, tanto este como este con este y este con este. ¿Sale? Si nosotros al medir estos MOSFET pequeñitos, nos miden, supongamos, 620, 601, 590, y luego mido estos. Me mide lo mismo que este, 620, 601, 590. Significa que sí están bien todos, están dentro del rango. ¿Y si rango. están en corto, sí puede dar medición o no? Aunque estén en corto. Si están en corto, va a estar en pitido, pero cuando están desvalorizados por dentro, puede ser que está mal el mero componente. No te va a marcar corto, pero no están mandando el valor que necesita la consola. Ay, es que qué raro, porque los tres me dieron 631. Ah, entonces están bien. Están bien los valores, pero dices que te pitaron. Significa que tienen corto. ¿Sale? Okay, te puede mandar los valores, te puede mandar los valores, pero está en corto. O sea, sí te está indicando que está en corto, aunque te esté mandando los valores. A eso me refería. Entonces sí, ya me resolvió la duda. Entonces nada más quítalos y vuelves a medir. Si se fue el corto, el que se haya ido el pitido, ya nada más es reemplazarlos. Sí o sí ya tiene que encender tu consola. Es muy raro que se vayan dos MOSFET, normalmente se va uno. A menos que se haya mojado la consola, pues sí se pueden ir dos. No, lo que pasa es que hubo un apagón en mi casa y desde ahí empezó el problema. Ah, ok. Sí, no es imposible, pero sí es raro que dos MOSFET se vayan o que se vayan los tres. Normalmente siempre se va uno, un solo MOSFET. Pero les digo, no es imposible, porque sí, yo he reparado los tres, he reparado de a dos, pero la mayor parte de las veces solamente uno. O este, o este, o este, pero nada más uno, casi en la mayoría de las veces. ¿Sale? Entonces, hasta ahí se acabaría. Sale. Entonces, hasta aquí terminaríamos las fallas de prende y apaga en una consola de Xbox. Obviamente hay más métodos de revisar, pero estos son los básicos, los que podemos diagnosticar de manera rápida, con poca herramienta, sin necesidad de osciloscopio, de inyectar voltaje, de modo watt, de cámara térmica. ¿Sale?
Porque eso ya, la cámara térmica, pues imaginen, 5,000 pesos cuesta una cámara térmica. Una muy chafita, pues a lo mejor unos 2,000. Luego el UAR, pues hay que armarlo o hay que comprarlo armado, les cuesta como 1,000 pesos. El osciloscopio, pues es el más caro, ¿sale? Pero con todas esas herramientas pueden sacar, si supongamos con puro conocimiento y multímetro, pueden reparar 7 consolas de 10. Con todas las demás herramientas van a poder reparar 9 consolas de 10. ¿Por qué? Porque a veces, aunque tengamos todo eso, puede ser que se haya puesto en corto nuestro APU y pues ahí ya no conviene. Ya es una consola que está completamente muerta y ya no podemos hacer nada. A menos que pues, quieramos hacer una chamba muy grande de cambiar el APU y todo lo demás. Pero no, ahí cuando encuentren corto en APU ya la persinan y la entregan ahí. ¿Sale? Entonces, hasta aquí quedarían las fallas de encendido. Tenemos, ¿cuántas fallas de encendido podemos encontrar de manera común en consola? Controlador de RAM, IC de power. Déjenme desenfoque de nuevo. Okay. Entonces son controlador de RAM o PMIC, IC de power, MOSFET, Realtek, que se encuentra acá abajo. ¿Sale? Esos son los más comunes, los que podemos encontrar casi seguro. Y standby, pues que algún regulador esté dañado, algún regulador que nos activa el standby. ¿Sale? Esas son las fallas más comunes que encontraremos en consolas. En la Series S, vamos a identificar solamente los componentes y la revisión es la misma que en la Xbox One S. De este lado tenemos podrían decirse dos IC de power, que realmente aquí no son IC de power, pero los podemos llamar así si nosotros queremos. Tenemos aquí este componente y este otro componente. Estos dos componentes son los que van a ir en conexión, este con este y este con los de acá. ¿Sale? Que lo podríamos tomar como si fuera nuestro IC de power, este que tenemos aquí, el power on. ¿Sale? Estos dos componentes. Son dos en la serie S. Puede ser que nos falle uno, puede ser que nos falle el otro. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí maneja más MOSFET. Una serie de MOSFET acá y una serie de MOSFET acá arriba. Entonces, otro componente sería el Realtek. Ya lo localizamos, sabemos que está en la parte de abajo. Aquí tenemos Realtek. Podría ser también la falla de un prende y apaga. ¿Qué otro componente vimos en el Xbox One que hace que la consola prenda y apague? ¿Qué otro componente vimos? El controlador de RAM, el U9F1. El U9F1. Vamos a ver acá dónde lo tenemos. Profe, ¿qué es el memio? ¿Memio? Ajá. Es que te estás orinando. No. Es algo relacionado con las memorias. Ay, fíjate que ese ni lo he checado aquí, pero creo que es este de aquí, si no mal recuerdo. Déjame, sí, aquí está, memio, aquí está. Sí, es este. Aquí tenemos. Es el U32, aquí lo tenemos, mira. U32. Este sería como nuestro controlador de la RAM que encontramos acá en la Xbox One S.
¿Qué otro componente tenemos? ¿Qué otro componente vimos? Bueno, el standby, pues el standby igual lo podemos encontrar. Aquí nos va a poner, miren. Standby, nos debe de poner standby. Standby, TP32. Miren, por ejemplo, tendrían que estar buscándolos. Aquí tenemos un test point que nos marca que es se ve borroso, ¿verdad? ¿Se ve borroso o se ve clarito? Borroso. ¿O no? Yo lo veo borroso. Ok. Pero de la misma forma vamos a encontrar test point. Por ejemplo, este dice que aquí tengo que encontrar 1P8, que sería 1.8. Aquí. ¿Sale? Luego tenemos, a ver, otro de standby. Aquí tenemos, miren, otro de standby. También tenemos que encontrar 1P8, dice 1.8. ¿Sale? Luego acá tenemos 1.1 de standby. Aquí tenemos. Luego acá tenemos otra vez 1.8 otra vez. Aquí. Luego acá tenemos 1.1 acá. Luego tenemos acá standby 3.3 aquí. ¿Sale? Los 12 volts pues los podemos medir desde estos MOSFET siempre. Desde los capacitores de los MOSFET. Sí, porque creo, nunca he visto que traiga uno de 12 volts, un test point de standby de 12 volts. Déjenme ver si hay alguno. No hay ningún test point de 12 volts. Luego los 5 volts, pues casi siempre los encontramos en estos capacitores. Aquí en estos dos capacitores podemos encontrarlo. Tocamos aquí, deberíamos tener 5 volts. Acá deberíamos tener 5 volts y aquí están sus reguladorcitos. ¿Sale? Pero se dan cuenta que es lo mismo. O sea, vienen diferente acomodados, no los tenemos en un solo lado, pero tenemos nuestros test points que nos indican dónde medir. ¿Sale? Standby 1.1, 1.8. No. 1.1, 3.3. ¿Sale? Los 5 volts pues los encontramos acá. Luego acá, pues los 12 volts en cualquiera de los MOSFETs. ¿Sale? De los capacitores de los MOSFETs, perdón. ¿Sale? Si no los tenemos presentes ahí, significa que no tenemos voltaje, no está entrando el voltaje. ¿Sale? Luego nuestro controlador de RAM, de menú. ¿Sale? Pero ya vieron que es prácticamente lo mismo en la placa tanto de Series S como la de One S. One Fat, One X también. A ver, vamos a ver la One X. One X, vamos a ver sus test point. De One X. De One X. Aquí tenemos. Si se ve o no se ve. Standby 1.1. Aquí tenemos que encontrar 1.1. Standby. Igual aquí 1.1 nos dice. Aquí tendremos que testear 1.1. Este es 1.8. 1P8. 1.8. 1.1. Aquí también 1.1. 1.8. Aquí 1P8. Vamos a ver dónde más tenemos test point del standby. Aquí tenemos 3.3. ¿Sale? Se pone borroso, ¿ah?
Pero bueno, aquí está 3.3. Entonces les digo, la placa nos va a decir dónde vamos a encontrar esos voltajes. ¿Sale? 12 volts, pues igual lo podemos venir y medir acá en los capacitores de nuestros MOSFETs. ¿Sale? Tenemos nuestro IC de power. ¿Sale? Perdón, acá está nuestro IC de power. Luego tenemos nuestro Realtek. Nuestro Realtek está aquí. Tenemos el de la RAM, que sí, ahora sí es este. Este que está aquí. Y bueno, el retimer mañana lo vamos a ver. Perdón, mañana les avisé que no iba a haber curso. Mañana y pasado. El domingo vamos a empezar fallas de video en consola de Xbox One, One S, One X, ¿sale? Y las mismas se solucionan para las 3 de la misma forma, para las 4. ¿Sale? One Fat, One S, Series S, Series X, One X, son 5. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan o que quieran preguntar algo? ¿Cuándo vamos a ver de profe? Y por ejemplo, esos componentes que mencionamos, ¿podría sacarlos de una One Fat para una One S o una One X? Algunos, no todos. De la One Fat podríamos sacar MOSFET. Miren, les voy a decir algo que a mí me pasó. Cuando yo inicié en esto, no tenía tanta experiencia con placas de consolas. Sí sabía de electrónica y todo, pero aunque lo supiera, no conocía cómo trabajaba la consola realmente. Cuando yo inicié en esto de las consolas, ya tenía placas de One Fat, de One S, y una vez me llegó una placa con corto en MOSFET de la One S. Entonces, la única placa que tenía a la mano para en ese tiempo era una de One Fat. Y dije, ok, pues se parecen, son la misma consola, solamente porque una pues cambia un poquito más pequeña, etcétera, pero veo que los MOSFET son iguales. Los MOSFET que vienen en esta placa, si no recuerdo, es el 4C50, algo así. Y en el del One Fat viene como 75C, no sé qué cosa. En foros en internet yo vi que decían, no son compatibles, no funcionan. Pero a mí me valió. Y yo reemplacé los 3 MOSFET en aquel entonces de una One S por los de una One Fat y funcionó. Y no falló. Y sé que no falló por mucho tiempo porque fue una consola de mi sala de videojuegos. Esa consola ya hasta la vendí. Se fue funcionando con los MOSFET de una One Fat. Entonces, en el diagrama nos indica que manejan los mismos voltajes. ¿Sale? Pero según varios técnicos decían que no funcionaban. Entonces yo les puedo decir que sí funcionan los MOSFET. El Realtek no, porque miren, mañana que vamos a ver, bueno, el Realtek sí no funciona porque miren, el Realtek, pues obviamente, vean la diferencia del tamaño. Tenemos el Realtek de la One S aquí y tenemos el Realtek de la One Fat acá. ¿Se dan cuenta del tamaño? ¿Sí se nota? Entonces no es compatible. Realtek está aquí muy grande y acá está pequeñito. Pero este Realtek sí es compatible con la serie S, porque yo ya lo reemplacé una vez. ¿Sale? Sí es compatible, tienen las mismas patitas. Solamente porque acá la patita viene hacia abajo, viene hacia esta esquina, y viene hacia esta esquina, donde debe de ir colocado. Pero pues es nada más cuestión de girar el componente y ya queda acomodado a donde debería de ir. Y es compatible. ¿Sale? Lo mismo con los controles.
Ahorita estamos viendo fallas comunes. Falta que veamos bien cómo vamos a reparar un control. Todavía falta que hagamos prácticas de fallas. O sea, yo les voy a decir, ¿saben qué? Recibimos este control, por ejemplo, que no prende, ¿qué es lo que debemos de medir primero? Vamos a medir que nos llegue este voltaje acá, que nos llegue este voltaje en tal lado. Si los tenemos presentes, pues significa que está trabajando bien. Si no los tenemos, hay que reemplazar el componente que no nos está arrojando el voltaje que necesitamos, etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, como les digo, algunos componentes sí son compatibles, pero no todos. ¿Sale? Por ejemplo, IC de Power. Ahí sí son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño. IC de Power de FAT con el de Series S, perdón, One S, pero no funcionan. Porque eso también en el tiempo en que yo empezaba a repararlas, pues dije, se ven iguales del mismo tamaño. En aquel tiempo no usaba diagramas. Y decía, bueno, pues lo voy a cambiar. Tiene que funcionar. Yo sabía que el IC de Power de una FAT funcionaba. Se lo cambié. De una One FAT funcional se lo cambié. Y no prendió. Se protegía igual. Le encendía y se apagaba. Lo regresé. Y cuando lo regresé, la One FAT ya encendía y se apagaba. Lo que significaba que había dañado nuestro IC de Power. Entonces ahí dije, no son compatibles. ¿Sale? Entonces aquí sí tendríamos que comprar el modelo. Este, por ejemplo, es el NSP 4205 y este es el 4204, algo así. Cambia un número nada más. Con One X, no recuerdo si el Realtek es igual, creo que sí, si no mal recuerdo. El Realtek, sí, el Realtek es el mismo. ¿Vale? Este sí es el mismo. Entonces el Realtek lo podemos usar One S, Series S, Series X y One X, porque la Series X también utiliza el mismo, Entonces, como yo ya sé que le queda a la Series S, yo una vez cambié el Realtek de una One X, perdón, de una Series X por el de una Series S. Entonces, ahí ya sé que son compatibles todos. ¿Vale? Es el mismo chip para todas las consolas de Microsoft. Entonces, sí hay componentes que van a ser compatibles, componentes que de plano no van a ser compatibles. No les puedo decir así se cierta todos los componentes que puedan ser compatibles porque no he hecho pruebas de todos. Pero, por ejemplo, del Realtek sé que sí. De los MOSFET en One FAT y One S sé que sí. En MOSFET de Series S con Series X también sé que sí. ¿Sale? A excepción de sí, estos MOSFETs, es la neta, estos MOSFETs son muy difíciles que se dañen y el día que se dañen les va a costar bastante. Yo los tengo que quitar estos MOSFETs. Con mucho trabajo cambié una vez un MOSFET. No les miento, me tardé como 40 minutos en poder quitar un solo MOSFET. De ahí para allá dije, no, si un día encuentro corto en estos, les voy a decir que ya no quedó. Porque vienen con resina, pero una resina bastante dura, que la verdad no lo van a poder quitar. Y eso que yo le estaba echando aire con 2 pistolas de aire caliente. Ya lo intenté incluso es más, miren, creo que esta placa, sí, en esta placa, en un curso que le di a un chavo, hicimos la práctica. A ver, miren, ahí se ve bien raspado. Este MOSFET no lo pude quitar y ya le dije al alumno, nada, sabes que ni lo quites, ahí déjaselo. Le puse precalentadora, ya tenía la forward, le metí 450 y no lo pude quitar. La vez pasada bueno, en el tiempo que hice no sé ni cómo lo pude quitar, pero ya no lo he intentado, porque ya no me han llegado. Es muy raro que me lleguen las One X, pero la One X viene protegida. Entonces, estas, la verdad lo pueden intentar quitar si encuentran corto en uno, pero si no, mejor ahí déjenlo ni le muevan ya. Pueden dañar más la pista, pero son muy difíciles de quitar de la One X, pero también muy difícil que les llegue uno con corto en MOSFET. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda que tengan?
calentadora usa, profe? ¿Cómo? ¿Calentadora usa o cuál recomienda? ¿Qué precalentadora? Yo uso una bien chiquitita, la de mi alegría. Esta, mira, cuesta como 300 pesos. Pero me gusta porque no tengo que estar calentando toda la placa. Y me sirve para quitar, por ejemplo, si quiero un APU, pues nomás lo pongo en la zona del APU, ya no tengo que estar calentando todo acá. Ya nomás la zona del APU y por acá arriba con la pistola de calor y los puedo despegar bien rápido. Y llega hasta 280 grados entonces no necesitas más. Con 280 grados por debajo y luego acá arriba con tus 400 grados ya lo despegas sí o sí y sin romper pistas. Esta precalentadorcita pequeñita. Ya la tienen varios de ahí del grupo, creo. Hay una más grandecita que ya se ve más bonita, que es de un poquito más grande, como por aquí así. Pero ya trae basecita acá de mechán y color azulita y todo. Y esta, pues esta está bien sencillita, pero pues la neta sirve un buen. Ok, muchas gracias, profe. Sale. Entonces, hasta aquí le dejamos el día de hoy y nos vemos el martes para empezar con fallas de video en placa de Xbox. Terminamos fallas de video y nos pasamos con PlayStation. Después de PlayStation nos regresamos a controles para empezar a ver sus soluciones. Y de controles ya le dedicamos los últimos a Nintendo Switch Core. Solamente voy a enseñar Core porque después voy a sacar un curso para todas las 3 modelos. Y sus Joy-Con. ¿Vale? Bueno, que los Joy-Con creo que ya vimos las fallitas que tiene. Es muy poquitito en los controles de Joy-Con. Pero igual vemos qué temperatura utilizamos para despegarlo en esa placa que es más delgadita. ¿Sale? Y cosas así. Entonces, hasta aquí le dejamos el día de hoy y nos vemos el día domingo. El domingo en el día les voy a mandar un mensaje para ver si es que todos los que toman el curso pueden y nos aventamos, no sé, unas 3 horas, 2 horas, quienes puedan. Si no pueden, pues normal, 1 horita. Que normalmente nos hemos estado aventando 2 horas últimamente. ¿Sale? Pero a lo mejor ese día más, ¿no? Si es que se pueden conectar más temprano. Porque luego el domingo no tengo nada que hacer. Entonces a lo mejor y les digo, no, pues quién se puede conectar a las 7 y nos aventamos hasta las 10, 11, 12. Pero quienes puedan. Si no se puede, pues normal. ¿Sale? Listo, Entonces profe. Sí. nos vemos el domingo. Ahí les estaré avisando para ver si todos pueden y si no, normal. ¿Sale? Descansen y nos vemos el domingo. Bye. Profe, buen día. Gracias, Igualmente. profe. Dale, bye.